con el diputado Alberto Meneses del partido Hernández Meneses, aquí en sus oficinas. ¿Nos podrías comentar cuáles son las leyes que ha legislado en este periodo? Son varias, son más de 250 la que la 58 legislatura ha aprobado, 270 y tantos, no tengo el dato exacto, y que tienen que ver con todos los rubros, los intereses de los mexicanos, buscando mejorar la educación, atender mejor el problema de salud a todos los niños, los jóvenes, los adultos mayores, prestaciones a las comunidades de menos desarrollo, con mayor necesidades, comunicación y un aspecto muy importante, la seguridad. Se ha trabajado en diversas leyes para garantizar la seguridad, el transporte. O sea, es muy variado los temas que se han trabajado en esta legislatura. Y relacionado a la educación, ¿hay inconformidad de maestros en cuestión de la reforma educativa? Otros hacen mención que es más enfocado a una reforma laboral que educativa. La educación es un tema muy complicado, muy difícil. Hace ya más de 30 años que se ha venido debatiendo en el mundo, en todo el mundo, el papel que la educación debe de jugar. Nosotros aquí, después de la Revolución, el Estado mexicano se enfocó a atender el analfabetismo. O sea, el 90% de los mexicanos no sabíamos leer ni escribir. Y más adelante se hizo un esfuerzo para cubrir la educación primaria y tener una cobertura universal. Así se aprueba la educación preescolar como obligatoria, la primaria, la secundaria y recientemente la educación media superior. Y ahora se discute en el mundo, y México no es la excepción, que se requiere una educación de calidad, y sí, efectivamente se necesita una educación de calidad. Tenemos muchos retos para lograrlo, pero tenemos un rezago muy serio en varios aspectos. Y la reforma que está recientemente planteada, el objetivo central es que la educación sea mejor. Los maestros estamos totalmente de acuerdo, yo creo que los padres de familia también, y los gobiernos, y la iniciativa privada, y las religiones, todos queremos una mejor educación. Aquí la situación es preguntarnos cómo la vamos a lograr. Sí, reformando las leyes, en parte, pero estas reformas planteadas por el Ejecutivo Federal, aprobadas en la Cámara de Diputados ya, en el Senado, las constitucionales ya aprobadas en los estados, y recientemente las leyes secundarias, las 3 leyes secundarias, la Ley General de Educación, la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y la de Formación Profesional Docente de los Maestros, son importantes todas, pero se requieren hacer la realidad, apoyo. Se requiere presupuesto para hacer la realidad. Si no se pueden quedar, corremos el riesgo que se queden únicamente en los documentos, en el papel. ¿Qué necesitamos? Que los gobiernos, los padres de familia, los maestros, todos estemos al pendiente del lugar más importante para la transformación de la educación de este país. Se llama escuela. Hay que estar en la escuela, hay que ver cómo están las escuelas. Hay que ver que los niños estén bien alimentados. Es importantísimo, si no, no vamos a desarrollar. Hay que ver que en los hogares haya estabilidad, que no haya desintegración familiar. Hay que ver que las escuelas estén seguras, evitar la drogadicción, el narcotráfico. Hay que ver que la infraestructura de nuestras escuelas funcionen correctamente. Los sanitarios, las bardas perimetrales, los mesabancos. Es importantísimo, fundamental en esta época, el equipamiento. Necesitamos que nuestras escuelas
tengan equipos modernos, computadoras. O sea, para eso se requiere presupuesto. Se necesita presupuesto. Y desde luego hay que ver que los maestros cumplamos con responsabilidad. Que los maestros hagamos nuestro trabajo bien. Para eso se necesita, sí, las evaluaciones, pero evaluación integral, no un examen aislado. El examen es una medición. O sea, se necesita una evaluación integral. La evaluación es un proceso que empieza desde antes de iniciar los trabajos en el aula, con un diagnóstico, luego un seguimiento permanente, que es una evaluación formativa, y finalmente una medición, que es una sumatoria para la toma de decisiones. O sea, que al maestro se le acompañe con la capacitación adecuada, permanente, una capacitación permanente también, profesional, de expertos, de gente que conozca, que sepa de educación. ¿Sí? Y que toda la sociedad en su conjunto nos involucremos en lo que es la cuestión educativa. O sea, la educación para tener éxito debe ser una política de Estado. Esto quiere decir que todos debemos de estar participando. La educación tiene su origen en la familia. Ahí es donde inicia la formación del individuo. Y la escuela debe ayudar, y la escuela debe de instruir, debe de llevar conocimientos. Y la sociedad en su conjunto debe de educar. Por eso yo reconozco y reconocemos todo ese importante esfuerzo que está haciendo el doctor Erubiel con los programas que está llevando a las escuelas, los apoyos a gente con discapacidad, los apoyos con becas a jóvenes destacados para que vayan al extranjero, los apoyos a jóvenes con computadoras, con equipamientos técnicos, lo de los uniformes, lo de los útiles escolares, los desayunos escolares, el equipamiento, la apertura de nuevas escuelas en educación media superior y superior. Es un esfuerzo muy importante que está haciendo el gobernador, pero tenemos que apoyarlo, ayudarlo todos. Todos tenemos que apoyarlo. Y en relación a la escuela de tiempo completo, en el Estado de México hay muy poca. ¿Eso también sería una parte para que se pudiera mejorar la educación? Cada tema educativo tiene cuestiones muy complicadas. La escuela de tiempo completo, fíjese, le voy a platicar. Mi formación es en internados, desde la educación primaria hasta mis estudios profesionales, los hice en internados. Siempre conozco, entiendo muy bien de qué se trata. Además, conozco las escuelas. Aquí tenemos muy pocas escuelas de educación de tiempo completo. Pero una escuela de tiempo completo requiere de una planta de maestros específica, especializada. Porque si vamos a tener a los niños de las 8 a las 4 de la tarde, no los podemos tener únicamente en el aula. Tiene que tener una serie de actividades diversas. El maestro de educación física, el maestro de música, el maestro de teatro, el maestro de inglés, el maestro de tecnologías, aparte del maestro que le atiende, el docente que le atiende para la cuestión académica. Debe de tener un espacio para elaborar los alimentos, cocina. Para que puedan. Debe de tener un comedor, debe de tener una cocinera, debe de tener quién va a servir los alimentos. En las pocas que tenemos, ahorita están participando y muy bien los padres de familia. Debemos de tener espacios deportivos, una cancha de básquetbol, una pista, un salón para el teatro al aire libre, para poesía coral, para bailes regionales, sea infraestructura, equipamiento adecuado para que la escuela de tiempo completo funcione y funcione bien. Se han abierto algunas escuelas de tiempo completo,
como están ahorita, sí, para la escuela regular. Pero no su Es complemento. muy complicado que pueda entregar resultados en esa condición. Se requieren maestros de tiempo completo, porque van a trabajar el doble de tiempo que como lo hacen en una jornada normal. Se necesita muchas cosas. Es una buena medida. Yo le digo, yo estudié en esas escuelas, pues cómo no les voy a tener confianza, extraordinaria confianza y creencia. Pero otra vez se requiere de que el Estado, el gobierno, invierta recursos. De otra manera no van a funcionar las escuelas. ¿Cuál sería su mensaje hacia la población respecto a de las reformas, concretamente? Primero que nos informemos, que las conozcamos. Todos, ¿eh? Sí. Todos los sectores, porque muchos opinamos, ahí me voy a meter yo, opinan sin saber, sin conocerlas, ni siquiera en qué consiste. Ellos dicen, o dice la mayoría de la gente, los maestros se ponen en la evaluación, no, falso totalmente. No estamos de acuerdo en algunos procedimientos. Y pongo el caso de las mediciones que se hacen, enlace y PISA, que son las más conocidas. Hay otras más, hay muchas más. Una internacional, otra nacional. Es un examen, es una prueba que se aplica lo mismo en lo que llaman exámenes estandarizados. Se aplica lo mismo en Monterrey que en la Sierra Tarahumara. Lo mismo con los lacandones que aquí en Toluca. Lo mismo en el Distrito Federal que en Chimalhuacán. Entornos sociales muy diversos. Entonces, no, que nos enteremos, que informemos bien. Una cosa es medición y otra cosa es evaluación. Entonces, que nos informemos. Y una vez enterados, yo creo que todos estaremos convencidos, no habrá un solo mexicano o mexicana que no esté convencida de que nuestros hijos merecen una educación de calidad, una mejor educación. Entonces, que cada quien hagamos lo que nos toca. El papá y la mamá que hagan lo suyo en la casa. Entonces, es que son muy diversos los ejemplos. La obesidad, ¿cómo la vamos a contrarrestar? Cuando el papá y la mamá tengan el cuidado de hacerles una torta, de darles un taco, de darles una quesadilla, de hacerles unos huevos, unos frijoles, de acuerdo a la capacidad económica que tengan, pero que en la casa tomen algo. Lo más fácil a veces es, ten 10 pesos, o ten 15 pesos, y el niño en la escuela toma y come lo que quiera. Entonces, que los papás hagan lo que les corresponde, que los maestros hagamos lo que nos toca hacer, que los gobiernos apoyemos a las escuelas, que el Congreso disponga mayores recursos, que la iniciativa privada debe estar interesada en formar mejores mexicanos, que invierta también recursos en la educación, en la formación de los mexicanos. Que todos en conjunto hagamos de la educación una causa común. No que a veces parece, en Brasil, para avanzar, se plantearon, todos vamos con la educación. Aquí a veces cuando vemos, parece que estamos viendo, todos vamos en contra de la educación. Sí. Entonces, queremos educación de calidad. Vayamos todos, tomemos todos la causa y vayamos al trabajo cada uno desde el espacio en el que nos corresponde. Yo estoy seguro que los maestros estamos en la mejor disposición de hacerlo, independientemente de que unos tenemos una visión y otros otra. Si hay diferentes visiones dentro del mismo magisterio sobre cómo poder orientar la educación de mejor manera, pero lo que estoy seguro es que todos queremos una mejor educación. Hay que trabajar por ella. Muchas gracias. No va a darse por decreto, ¿eh? No. La educación de calidad se va a lograr entre todos, a base de un trabajo responsable, profesional, de todos. Y otro caso muy importante para cerrar el comentario: no la politicemos. Los niños mexicanos, los niños mexiquenses no tienen color, no tienen sabor. Simplemente tienen el derecho a recibir una educación de calidad. Muchas gracias, diputado.